Hola chicos, bienvenidos a un vídeo más del canal Memorias de una Rueda. Yo soy Fer Caravanero y os estoy mostrando una ruta por Alemania en furgoneta camperizada. Ahora mismo estamos en la localidad de Sivach, en la región de Svalbard, o como la conocemos nosotros, la Selva Negra. Así que si quieres conocer esta zona, quédate con nosotros. Esta gente es que piensa en todo. Vamos a ver, que en el centro del pueblo tienes una serrería, pues le das un poco de visibilidad, pones unos cartelitos indicando el proceso del tratamiento que le dan a los troncos y ya tienes aquí una cosa que en cualquier otro sitio trataríamos de ocultar, pues aquí lo muestran y lo enseñan orgullosos. En esta primera parte cogen los troncos y les quitan la corteza. Por un lado vemos por dónde entra el tronco y por otro vemos cómo van saliendo las cortezas que van eliminando. Un poquito más atrás, que nosotros no lo vemos, clasifican los troncos en función del calibre. Bueno chicos, en realidad la localidad de Sivach no tiene nada así especial que destaque sobre otras localidades que estamos viendo a lo largo de la Selva Negra. Simplemente es un sitio en el que hemos querido pernoctar, ya os pondré aquí la posición GPS, y lo que sí tiene es a unos cuantos kilómetros en lo alto de aquella montaña un lago chiquitín que se llama, creo que es Mamesli o algo así, que es lo que vamos a ir a ver hoy por lo menos. Bueno, pues como os he dicho antes, Sivach no tiene gran cosa que ver, pero lo interesante está aquí, el lago Mamesli. ¿Qué pasa aquí? Pues que también es un sitio muy turístico. Hoy encima es sábado, así que esto está hasta la bola. Para aparcar justo enfrente del hotel tenéis todo ese sitio, donde incluso podéis pernoctar. Abajo hay una explanada también asfaltada, pero ahí no permiten vehículos vivienda. No entiendo muy bien si no los permiten durante la noche o en ningún momento del día. Pero bueno, nosotros como hemos encontrado sitio aquí, pues ahí dejamos la furgoneta. Bueno, por aquí pasa la carretera B500, que es la carretera, digamos, que tienes que coger si quieres recorrer toda la Selva Negra. También es muy conocida por los motoristas, por eso que aquí haya tantas motos. Bueno, pues antes de llegar al lago tenéis aquí una serie de tiendecitas típicas para turistas, en las que por supuesto nosotros también vamos a picar. Memorias de una Rueda. Memorias de una Rueda. Even when the sun begins to shine again, I've
Aquí estamos haciendo un poquito de ejercicio en el lago Mamelsi. Aquí tenemos a Eva de conductora, la jefa ahí dirigiendo el cotarro. Ya hemos llegado al otro extremo del lago. Ya he quemado todas las salchichas que tenía acumuladas durante esta semana. ¿Y tú qué dices? Dice que bueno, eso puede ser bien o mal. Aquí vemos a esta mujerzuela tomando el sol con una sonrisa profidente. Ganamos al medio del lago. ¿Al medio? ¿Ganamos a estos de ahí? ¿Y cómo se gira hacia allá? ¿Les ganamos? Bueno, vamos a hacer history para Instagram. Deja de dar pedales. Ya sabéis que si no me seguís es un buen momento para seguirme en Instagram. Memorias de una rueda, todo separado con guiones bajos. Aquí llevo a Eva de copilota, que nos lleva haciendo ese por todo el lago. Yo creo que se ha bebido alguna cervecita de más y nos lleva como unos locos. Mira, mira, se le mueven los pelos para todo. Mira, 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 ahora con más velocidad. Dale, dale. Aquí atrás llevamos a la jefa, que dice que a ver si la cogemos unos esquís para ir haciendo esquí acuático. Bueno, si no se me cae el teléfono al agua, veréis esta historia dentro de poco. Ahora marcha atrás. Nos estamos quedando con todo el lago. Nuestra barca anda del revés. Los españoles marchan atrás. Bueno, pues igual que hemos conocido antes el lago a través del agua, ahora lo vamos a conocer desde tierra. Bueno, pues este señor que tenemos aquí atrás es el rey de Mamelsi, que vive bajo las aguas del lago en un castillo de cristal junto con sus sirenas. Bueno, pues según cuenta la leyenda, en este lago vivían 3 hermanas sirenas que se podían convertir en humanas con la condición de que a las 11 de la noche tenían que volver aquí al agua para volver a convertirse en sirenas. Lo que pasó es que el hijo de un granjero se enamoró de una de las hermanas y para engañarla retrasó el reloj 1 hora. Y con eso lo que no me queda muy claro es si se murió la sirena o se murió el granjero. Pero uno de los dos murió aquí en el agua. Seguimos. Bueno, y aquí nos cuentan otra leyenda, que es que había un hombrecillo, un enano, con muchas monedas de oro que vivía aquí junto al lago. Un día un cazador que pasaba por allí le vio junto con todas sus monedas, que el cazador se supone que es este, y le disparó. El enano se agachó, esquivó la bala y le echó una maldición al cazador para que ninguna de sus balas volviera a tocar a un animal. Y desde ese día el cazador ya no pudo volver a cazar nada. Bueno, y otra leyenda dice
dice que este hombrecillo que tenéis aquí, que es un hombre con un abrigo hecho de piel de rata, que vivía aquí en el Mamelsey, trajo una partera porque su mujer estaba a punto de dar a luz y la trajo para que ayudara a su mujer a dar a luz. Como no tenía dinero, la pagó con paja y esa misma noche esa paja con la que pagó a la partera se convirtió en oro. Pues nada, muy bien, otra historia. El caso es que hay un montón de leyendas alrededor de este lago. Si vais caminando vais a ver un montón de carteles, llevar un traductor y así entendéis todas las leyendas que hay. Pues nada chicos, yo creo que con el Mamelsey ya lo hemos visto y vamos a continuar nuestro viaje. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos aquí la semana que viene en Memorias de una Rueda.